Un placer saludarles nuevamente, querido amigo, amiga, hermano, hermana, y seguir juntos en este recorrido que hemos iniciado. Vamos, como de costumbre, a pedir la bendición de Dios para nuestro estudio. Querido Padre Celestial, según tus misericordias, necesitamos de tu Espíritu para poder ser no tanto iluminados en la mente, como también, junto con eso, pero más especialmente, impactados en nuestro espíritu. Gracias por tu promesa de asistirnos siempre. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, el capítulo 1 y los versículos 25 hasta el 29. Leemos. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles son llamados. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Nosotros hemos visto a través de nuestro estudio el cumplimiento de este texto en los diversos personajes que Dios usó como instrumentos suyos para alumbrar a un mundo que estaba en tan terribles tinieblas y que necesitaba ser dirigido hacia la luz de la palabra. Y es el caso de nuestro personaje de estudio hoy, Ulrico Zwinglio. Y vamos a entrar, como de costumbre, directamente en los detalles históricos y luego haremos una aplicación espiritual y de características de carácter que nosotros necesitamos recibir del estudio de estos personajes. El 1 de enero de 1484, y recién 7 semanas después de que hubiera nacido Lutero, nació Zwinglio en una choza en las alturas de las montañas, hijo de un pastor de ovejas en los Alpes suizos. Encontramos aquí ya algo muy interesante. Hay 3 ventajas que un niño puede adquirir sobre los otros niños. A ver, ¿cómo es esto? Y no que quiera conseguir ventajas, sino que cuando se sigue el plan de Dios en los diferentes aspectos, eso proporciona unas herramientas para el desarrollo del ser entero que no se pueden tener si no se está dentro del marco de la obediencia al Señor. Permítame recordar esos 3 aspectos. Número 1, por encima de todo, el temor de Dios. Número 2, el ambiente, si se está en el campo. Y número 3, si se tiene la luz del mensaje de salud, la alimentación que Dios proveyó para el ser humano cuando lo creó. Con eso se tendrá unos factores extraordinarios que van a aventajar al que no tenga esos factores en su medio, en su circunstancia. Pues bien, Ulrico Zwinglio por lo menos tenía los 2 primeros, el ambiente y el temor de Dios. Y ustedes encontraron que aparece otra vez un personaje influyendo en su vida, la abuela. Así como en el caso de Timoteo, y que él nos relata en la segunda carta, o del apóstol Pablo le escribe en la segunda carta a Timoteo, y le hace mención de la abuela Loida.
una abuela que tuvo un papel preponderante en la educación del nieto. Y creo que esta es una amonestación para, y no digamos las solas abuelas, en general los abuelos somos complacientes, somos indulgentes con los nietos y por supuesto hay que amarlos, pero amarlos como el Señor dice. Aquí tenemos una abuela que no era sin duda indulgente, no era complaciente de modo que eso trajera un prejuicio, sino una abuela que sabía cuál era el temor de Dios y cómo inculcarlo en su nieto. Y es muy interesante que de los pocos recursos que esa abuela tenía, y me estoy refiriendo en este caso al conocimiento de la palabra, porque nuestro estudio nos dice que los escasos relatos bíblicos que conocía la abuela, pero con tal fervor, con tal dedicación y desde el corazón, impartía esa enseñanza a su nieto y eso por supuesto tuvo entonces unos extraordinarios resultados también. A los 13 años, y siendo que el muchacho daba unas muestras de una inteligencia especial, se le ubicó y se le consiguió la mejor escuela que se pudo conseguir en Suiza. Y allá encontramos cómo en ese ambiente los dominicos y los franciscanos competían por conseguir las prebendas del pueblo y por lo tanto creían la manera era con boato, la manera era con despilfarro, con ostentación. Y al ver este muchacho entraron a competir porque vieron el futuro de él. Qué distinto la experiencia de Zwinglio con la de Lutero, en el sentido que Lutero entró voluntariamente a hacerse monje y entró voluntariamente a hacer penitencias encerrado en su celda y todos estos aspectos, pero con ojo avisor el padre de Zwinglio no lo dejó correr el mismo riesgo. Y cuando se dio cuenta lo que había en los monasterios y se dio cuenta para dónde iban los frailes con su hijo, inmediatamente le ordenó volver a casa y estar ahí algún tiempo, pero obviamente un espíritu de tanta investigación, un espíritu tan despierto, tenía que ser resuelto, de modo que ahora se dirige a otro lugar y va a Basilea. Y en Basilea, nos cuenta nuestro estudio, se encontró con el que ocupó el lugar de Staupitz en la historia de Lutero. Allá en Basilea se encuentra con Wittenbach, un profesor de idiomas antiguos que le transmite a Zwinglio griego y hebreo, pero por encima de todo le muestra las escrituras y les muestra cómo en el plan de Dios para salvación no se opera como están acostumbrados y como han sido enseñados, sino que hay una verdad en la palabra de Dios infinitamente mayor y más antigua que la verdad de los escolásticos y de la filosofía. Muy bien. Zwinglio se dedica a estudiar las Escrituras y entre más escudriñaba, más claro le resultaban los contrastes entre las verdades que encontraba en la palabra de Dios con las tradiciones que él había aprendido. En 1515 se hace capellán de un ejército del Vaticano, y aquí hay cosas que hasta hoy perduran, porque en ese tiempo, dado que como ustedes saben ya y hemos repasado, se estaba construyendo la Capilla Sixtina, se estaban recogiendo fondos de todas partes a como diera lugar y en cantidades tremendas. Por lo tanto, y de manera especial, el Papa estableció ejércitos de mercenarios a los que había que pagarles, pero para
ir a conquistas que aumentaran los dominios y que aumentara el caudal de dinero. De modo que Zwinglio fue enlistado como capellán. Hicieron una invasión a Francia, una misión a Francia, con resultados desastrosos. Fueron derrotados y cerca de 10.000 soldados perecieron, 10.000 mercenarios. Y esto ya fue una campana especial en Zwinglio, porque dijo, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que por dinero se va a exponer la vida y se va a perder la vida? Por dinero. Esto no está bien. Y el Papa es el que dirige eso. Eso no puede estar bien. Y ahí empezaron sus inquietudes en los diversos aspectos, más las inquietudes, por supuesto, doctrinales, que había colocado el estudio de la palabra del Señor. Muy bien. 1516 es enviado a predicar a Einsiedeln. Y allá ustedes leyeron, había una Virgen milagrosa, donde también se perdonaban los pecados, donde había peregrinaciones, venían de Alemania, venían de otros países a las peregrinaciones en el día especial de la celebración. Y ahora Zwinglio se levanta también contra eso. Y a esas multitudes que venían les predica dos cosas fundamentales. Número uno, Dios no está en este templo más que en cualquier otro lugar. No dudo que les leyó Isaías 57:15, por ejemplo. Así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Así es de que no crean que Dios está en este templo por encima de cualquier otro lugar. Está en el corazón contrito y humillado. Y número dos, Dios no mira ni los hábitos, no mira esas capuchas, esos zapatos con hilo de oro y esos atuendos tan costosos y llenos sencillamente de boato y de fausto. No es impresionado por ceremonias, no es nada de eso ni tampoco las peregrinaciones lo que Dios acepta, sino que Dios mira el corazón. Como suele ocurrir, y hasta el día de hoy, por supuesto, que las grandes mayorías aún hoy, les gusta más una religión que se pueda comprar con cosas y no la religión que propone cambio del corazón y de la vida. Así es de que unos cuantos aceptaban, otros cuantos no les gustaba. Y mientras tanto Zwinglio aumenta su predicación, habla contra el mercenarismo. Zwinglio es destituido y estuvo más o menos entre los años finales de 1516, comienzo de 1518. Zwinglio tuvo la experiencia que tuvo Saulo de Tarso cuando después del camino a Damasco y de encontrarse con el Señor, para que pudiera afinar su experiencia religiosa, para que pudiera encontrarse del todo, para que pudiera dedicarse más al estudio, analizar su vida, comparar el antes y el después y tener más elementos de juicio en relación con las enseñanzas que ahora encontraba en las Escrituras, con las que había recibido por tradición. Ustedes recuerdan, y Gálatas capítulo 1 nos registra que Pablo estuvo en Arabia. Allá estuvo 2 años. Zwinglio tuvo también su equivalente de Arabia. Y luego de ese tiempo, ahora es más convencido por el testimonio de las Escrituras y lo que ha logrado escalar en su comunión con Dios. Y cuando regresa en 1519, o digo mejor, en 1519, es llamado a predicar en la catedral de Zúrich.
y le colocan una serie de condiciones. Las condiciones son, hay que recaudar las rentas del cabildo sin descuidar ni siquiera las sumas de menor cuantía. Que la gente muestre con sus ofrendas cuánto aman la iglesia. Ese es el primer punto. Sí, hasta hoy se sigue hablando de amar la iglesia, no de amar a Cristo en la obediencia como Cristo realmente dice, sino que se muestre la gratitud con la iglesia. Segundo, multiplicar las rentas procedentes de los enfermos, las misas y todo acto eclesiástico. ¿Qué les parece eso? Bueno, todo el tiempo ha sido así. Tercero, los sacramentos hay que administrarlos solo a los más notables. Esas fueron las condiciones. Ahora Zwinglio, y vale la pena que leamos textualmente cuál fue su respuesta. Zwinglio los escucha en silencio, oye estas explicaciones y, después de haber expresado su gratitud por haberlo llamado a esa distinción de ser el predicador en la Catedral de Zúrich, textualmente leemos que les responde lo siguiente. Expone el plan de trabajo que se había propuesto en las siguientes palabras. La vida de Jesús, dijo, ha estado demasiado tiempo oculta al pueblo. Me propongo predicar sobre todo el Evangelio según San Mateo, ciñéndome a la fuente de la Sagrada Escritura, escudriñándola y comparándola con ella misma, buscando su inteligencia por medio de ardientes y constantes oraciones. A la gloria de Dios, a la alabanza de su único Hijo, a la pura salvación de las almas y a su instrucción en la verdadera fe, es a lo que consagraré mi ministerio. Y luego dijo que no iba a introducir ningún método nuevo, sino el antiguo método empleado por la Iglesia en el pasado, cuando la fe y la práctica estaban en su mayor pureza. Sin duda que se refería a la época apostólica, por supuesto. Así es que, de una manera clara, Zwinglio expone cuál es el objetivo de su ministerio. Y se llama aquí la atención también, o es un punto digno de nuestra atención, que su predicación tenía un tema doble. En primer lugar, la salvación gratuita para todos. Y, junto con eso, también denunciaba las corrupciones y los males de la época. Y en esto creo que tenemos también en Zwinglio ejemplo, porque por supuesto en Jesús es donde tenemos el mayor ejemplo. Jesús nunca suprimió una palabra de verdad, pero siempre la dijo con amor. Y si bien en el Sermón del Monte, por ejemplo, encontramos esas bienaventuranzas y toda su enseñanza llena de dulzura y de cuáles eran las condiciones del reino. Sin embargo, cuando fue necesario, abrimos Mateo 23 y encontramos un lenguaje directo, un lenguaje que denuncia las corrupciones de la época, un lenguaje que reprende. Claro, la inspiración nos dice que había lágrimas en su voz cuando lanzaba esas agudas reprensiones. Muchos de nosotros predicamos el amor de Dios y por supuesto debe ser el tema central, pero nos quedamos en un amor sentimentalista y no denunciamos, como la palabra dice, que también hay que mostrar los males y las corrupciones de la época. Así es de que tenemos ejemplo. En primer lugar, en nuestro Salvador, por supuesto, máximo ejemplo, pero luego también en
todos los que entendieron el Evangelio completo, en todos los reformadores de la historia, en todos los profetas. Uno de los aspectos que por ese tiempo, y ya lo vimos también en el estudio sobre Lutero, fue que Zwinglio le hizo frente a la venta de las indulgencias. Y esta cuestión era paralelo porque se estaba construyendo la Capilla Sixtina, había que sostener a Miguel Ángel y todos los materiales y todas las cosas que Miguel Ángel requería. Por lo tanto, el oficio que desempeñó Juan Texel en Alemania, del cual nuestro estudio decía el infame Texel, lo desempeñó en Suiza un monje italiano de apellido Sansón. Sansón empezó en su promoción de las indulgencias. Zwinglio le hizo frente. El éxito fue total de parte de la verdad, porque finalmente, ustedes leyeron, Sansón tuvo que abandonar Suiza sin haber conseguido sus objetivos de estafar al pueblo con el supuesto perdón de los pecados, que como ustedes recordarán, se ofrecía perdón por los pecados pasados, presentes y futuros. Hay un asunto que después le da un gran impulso a la reforma en Suiza, y aquí parece algo contraproducente. Llega la peste negra, la famosa peste bubónica. Muchos huyen de Zúrich. Zwinglio no huye. Y al igual que Lutero, se queda para atender a la gente. Nosotros estamos en una situación, por supuesto, por lejos menos problemática, con todos los inconvenientes que ha tenido el COVID-19. Sin embargo, por los diversos conocimientos y por los diversos aspectos, es muy distinto a la peste negra. ¿Cuál es nuestra actitud frente a las personas que necesitan ayuda? Nosotros ya vimos de Lutero y ahora vemos que Zwinglio se quedó para atender a la gente. Se contagió. El relato nos dice que por poco se muere. Sus enemigos lo dieron inclusive por muerto. Pero Dios lo rescató. Dios lo rescató. Y con eso de la llegada de la peste, la obra de la reforma tuvo un gran impulso por dos razones. Número uno, cuando la gente se ve cara a cara con la muerte, pues se acuerda de Dios y busca a Dios. ¿Por qué es que en estos países donde tenemos tantos conflictos sociales, donde hay problemas de subversión, donde el vandalismo es galopante, donde hay tanta inseguridad, estos países son mucho más religiosos que los países del primer mundo, donde esas cosas no las hay en el grado que las hay en nuestros países, y donde la facilidad económica brinda un estilo de vida muy superior al que nosotros tenemos? Esa es la realidad del ser humano. El ser humano busca a Dios es en casos de necesidad. No lo busca en la calma, lamentablemente. ¿Cuánto nosotros debiéramos corregir ese tipo de cultura? Pero bueno, esa es la realidad. Así es de que esa fue una razón por la cual la reforma tuvo un gran avance en Suiza. Y el segundo punto es porque el segundo punto es sencillamente porque Zwinglio dio muestra de lo que es un verdadero pastor. Zwinglio adquirió
mucho respeto y gran autoridad porque él desafió la muerte y colocó su vida en total riesgo y peligro para atender a otros. El olvido que tuvo de sí mismo, eso le dio entonces una fuerza tremenda a la palabra que predicaba. Muy bien, otro aspecto que quizá conviene recordar en tantas cosas que podríamos decir de la vida de estos hombres, en este caso de Zwinglio, es que él tuvo un encuentro con Lutero en un lugar que algunos dicen Magdeburgo, otros Marburgo. Bueno, en Marburgo, en 1529, el mismo año que ocurrió la protesta de los príncipes, y lo vamos a ver en uno de los próximos capítulos, en ese año se reunieron en ese lugar, y eso se conoce en la historia como el Coloquio de Marburgo. Y ahí Lutero y Zwinglio quieren afinar doctrinas. No se pueden colocar de acuerdo en todas las cosas, muy especialmente en lo que tiene que ver con la Eucaristía. Déjeme decirles, y como vamos a ver, Lutero en estos casos estuvo doctrinalmente en cuanto al conocimiento por detrás de Zwinglio. Zwinglio entendió mejor que Lutero varias cosas. La historia nos dice que no se pusieron de acuerdo, pero que después Melanchthon, que entendió más profundamente algunos aspectos que Lutero, Melanchthon sí llegó a un entendimiento con los reformadores suizos. Y queremos destacar ahora algunos aspectos y aportes en las reformas que hizo Zwinglio. En primer lugar, Zwinglio habló de la Escritura y él de manera especial hizo de la Biblia su propio intérprete. De hecho, escribió una obra que se llamó Amica Exegesis. Ese es su título original. Sencillamente quiere decir Amiga Exégesis, donde Zwinglio dijo bien claro que él iba, como leímos aquí, y aquí hay un principio exegético, vamos a volver a leer lo que ya mencionamos, pero ahora mirando los métodos de estudio de la palabra, Zwinglio dijo que se iba a ceñir a la fuente de la Sagrada Escritura, escudriñándola y comparándola con ella misma, buscando su inteligencia por medio de ardientes y constantes oraciones. Con esto, Zwinglio dio unos principios hermenéuticos y él fue el más adelantado en su momento, en su tiempo, respecto al exégesis y por eso, repito, inclusive escribió ese libro llamado Amiga Exégesis, que es un manual de cómo interpretar las escrituras con los contextos apropiados. De hecho, Zwinglio se le conoce y él dijo, cuando respondió a aquella gente que se iba a predicar el Evangelio de Mateo de manera sistemática, Zwinglio se considera uno de los pioneros, si no el pionero, de la predicación expositiva. Otro aporte extraordinario que Zwinglio hizo fue la traducción de la Biblia al alemán que se hablaba en Suiza, porque en Suiza se hablaba un alemán un poco distinto y entiendo que hasta el día de hoy. De hecho, en Suiza se habla el alemán, se habla el francés, se habla el italiano y Zwinglio hizo un tremendo aporte al traducir la Biblia al alemán que se hablaba en Suiza. Algo más. Zwinglio entendió que había que administrar pan y vino en la Eucaristía, como la han llamado ellos. Pan y vino. Zwinglio suprimió la misa. Zwinglio eliminó las imágenes de las iglesias.
Zwinglio decretó la suspensión del celibato matrimonial, sacerdotal, del celibato sacerdotal. Zwinglio rechazó la palabra sacramento tal como se la usaba. Y hasta hoy ustedes saben que eso persiste. Y es creer que esos actos ceremoniales tienen virtud en sí. Por ejemplo, ¿por qué se bautiza a los infantes? ¿Por qué se les coloca un poquito de agua bendita? Porque el agua es bendecida y limpia lo que toca. En sí tiene virtudes de salvación. Bueno, Zwinglio, por supuesto, desechó eso y él enseñó que lo que eran sacramentos era un acto de iniciación o una promesa señalando que la palabra se deriva del latín sacramentum, que significa sencillamente un juramento, o sea, un compromiso, pero no que tenga otro tipo de virtudes en sí. Y muy especialmente, Zwinglio no estuvo de acuerdo con Lutero, quien creía en la consubstanciación. Zwinglio desechó tanto la consubstanciación como la transubstanciación. Y no sé si ustedes recuerdan qué quieren decir esos términos. Pues la transubstanciación es el hecho de que cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, entonces eso se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo. No es un símbolo, sino que transforma en el cuerpo. Esa es la enseñanza católica. Eso es lo que se llama transubstanciación. Ahora, la consubstanciación es que no es por virtud del sacerdote, sino una bondad de Dios, donde, correcto, se transforma en pan y vino, pero al mismo tiempo eso es pan, mejor dicho, es pan y es vino, literal, es las dos cosas. Eso es lo que quiere decir consubstanciación. Lutero creyó en la consubstanciación. Zwinglio desechó tanto la consubstanciación como la transubstanciación. Por eso comentamos que, entre otras cosas, Zwinglio estuvo, doctrinalmente hablando, teológicamente hablando, más adelantado que Lutero. ¿Qué más? El método de evangelismo o de enseñanza que Zwinglio tenía. Conviene que lo leamos. A ver, por aquí en la página 191. Dice así. Poco a poco, a medida que podían soportarla, el predicador les exponía la verdad. Cuidaba de no introducir desde el principio puntos que los alarmasen y creasen en ellos prejuicios. Su obra era ganar sus corazones a las enseñanzas de Cristo, enternecerlos con su amor y hacerlos tener siempre presente su ejemplo. Y a medida que recibieran los principios del Evangelio, abandonarían inevitablemente sus creencias y prácticas supersticiosas. Interesante. A ver si destacamos el proceso. Poco a poco. A medida que podían soportarla, el predicador les exponía la verdad. Punto 2. Cuidaba de no introducir desde el principio puntos que los alarmasen y creasen en ellos prejuicios. 3. Su obra era ganar sus corazones a las enseñanzas de Cristo, enternecerlos con su amor y hacerles tener siempre presente su ejemplo. 4. Y a medida que recibieran los principios del Evangelio, abandonarían inevitablemente sus creencias y prácticas supersticiosas. Método de Cristo, como nos está revelado en la Biblia y el Espíritu de profecía. Cristo dijo: tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.
poco a poco. ¿Qué más? El Ministerio de Curación nos dice claramente que Cristo se acercaba a la gente y les mostraba simpatía y se le acercaba como quien quería hacerles el bien. Atendía sus necesidades físicas y luego les decía, seguidme. Mismo método. Él copió, Zwinglio copió exactamente el método de Cristo. Se acercaba como quien estaba realmente interesado y atendía sus necesidades. ¿Creen ustedes cómo entendía la gente cuando después de que Zwinglio estuvo a las puertas de la muerte por la peste, le decía a los demás, hay que amar al prójimo? ¿Cómo eran esas palabras en la boca de Zwinglio? ¿Tenían efecto o no tenían efecto? ¿Tenían poder o no tenían poder? Enseñanza para nosotros. Extraigamos, queridos hermanos y amigos, extraigamos algunas características y lecciones para nosotros. Y vamos a leer la primera gran lección. Y dejé esto para el final porque queremos que este asunto nos quede bien claro y que impacte nuestro corazón. Primera característica, la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu. La humildad. La humildad. Definitivamente, sin eso no hay nada y el Señor no puede hacer absolutamente nada. Y vamos a leer lo que está involucrado y en la experiencia de Zwinglio y en la experiencia de los que nos han antecedido, cómo este principio ha sido un asunto vital y seguirá siéndolo porque lo es. Leemos en nuestro estudio en la página 182, comenzando, lo siguiente. En la elección de los instrumentos que sirvieron para reformar la Iglesia, se nota el mismo plan divino que en la de quienes la establecieron. El Maestro Celestial pasó por alto a los grandes de la tierra, a los hombres que gozaban de reputación y de riquezas, y estaban acostumbrados a recibir alabanzas y homenajes como caudillo del pueblo. Eran tan orgullosos y tenían tanta confianza en la superioridad de que se jactaban, que no hubieran podido amoldarse a simpatizar con sus semejantes ni convertirse en colaboradores del humilde Nazareno. Fue a los indoctos y rudos pecadores de Galilea, a quienes dirigió él su llamamiento. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Estos sí que eran humildes y dóciles. Cuanto menos habían sentido la influencia de las falsas doctrinas de su tiempo, tanto más fácil era para Cristo instruirlos y educarlos para su servicio. Otro tanto sucedió con la Reforma. Los principales reformadores eran hombres de humilde condición y más ajenos que sus coetáneos a todo sentimiento de orgullo, de casta, así como la influencia del fanatismo clerical. El plan de Dios es valerse de instrumentos humildes para la realización de grandes fines. La gloria no se tributa entonces a los hombres, sino a aquel que obra por medio de ellos el querer y el hacer según su buena voluntad. Extraordinario. Siempre ha sido así. Y lo leí en el lenguaje de la inspiración porque cuando la verdad está tan nítida, pues es mejor leerla tal como Dios la ha dejado. En segundo lugar, y con esto es suficiente, quiero destacar la abnegación. Humildad y abnegación. Ya lo dijimos, cuando llegó la peste y muchos huyeron, Zwinglio se quedó. Atendió a los enfermos. Estuvo dispuesto a contagiarse. Por poco se muere.
¿Cuál ha sido nuestra actitud frente a las diversas pestes que hemos tenido que hacerle frente? ¿Cómo hemos tratado al prójimo? ¿Cómo nos hemos acercado? Con algunas medidas, por supuesto, que habrá que tomar, pero ¿cuánto hemos arriesgado por llevar mensaje de ayuda, de simpatía, de consuelo y aún un mensaje final a algunos moribundos por este problema? Ciertamente el Evangelio es algo distinto a lo que regularmente practicamos. Y en tercer lugar quiero destacar al hacer frente a la oposición, el espíritu que hay que tener. Y nuestro estudio termina con el ejemplo de Colampadio y Haller, quienes tuvieron que hacer frente a Juan Eck, y ustedes conocen toda la historia. Y de eso lo que queremos destacar es que, por un lado, la sencillez del Evangelio. Cuando hay vivencia, cuando hay Evangelio, si bien debemos ser, por supuesto, cuidadosos con nuestra apariencia exterior, sin embargo no iremos a pensar que es el lujo, que es el protocolo, que son todas estas cosas las que van a impactar. Ustedes leyeron la diferencia entre los frailes y Juan Eck con Colampadio y Haller. Dios se encarga de colocar su sello de autoridad cuando hay la humildad del corazón. Así es de que el Señor nos ayude y podamos extraer de estos hombres las lecciones que Dios quiere que nosotros extraigamos del estudio de sus historias. Y voy a terminar con las palabras del profeta Isaías que ratifican exactamente lo que hemos estado mencionando. En Isaías el capítulo 66 y el versículo 2 leemos lo siguiente: Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Queremos que el Señor nos mire? Si queremos que el Señor nos mire, aquí está la condición. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Ese temblar es obedecer gozosamente toda palabra que sale de la boca de Dios. Que tengamos esa experiencia bienaventurada. Podemos tenerla, debemos tenerla, es imperativo poseerla en este tiempo tan peligroso. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, una vez más agradecemos todas las historias que tú has tenido a bien dejar para nuestra inspiración. Como hemos orado repetidamente, ayúdanos para que no sea un asunto que sencillamente emociona nuestro espíritu momentáneamente, sino que copiemos los principios que están allí involucrados para hacerlos nuestros y tener también la misma gozosa experiencia de triunfo de la verdad en nuestras vidas. Que esta sea la vivencia y la realidad de cada uno de los que estudian estas historias, de cada uno de los que nos acercamos a examinar más de cerca la manera benevolente como tú has actuado a través del tiempo. Son gracias que esperamos. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Un placer haber estado otra vez con ustedes. Nos encontraremos la próxima semana en el capítulo siguiente de nuestro estudio. El Señor les bendiga.